Buenos días, David Martínez Amaniego, director del OLDAP aquí en Agua Prieta. Te saludo con mucho gusto. Gracias por recibirnos en tu oficina. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días y gracias por venir a querer informarte tú de lo que estamos haciendo para todos tus seguidores ahí. Pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, la intención en sí también es traer algunas propuestas que hemos recibido de nuestros lectores. Es ver cómo está la situación aquí en el OLDAP, ver de qué forma podemos comenzar con una buena campaña de concientización al ciudadano. O sea, que saliera desde aquí esa premisa precisamente de que no podemos ni los ciudadanos solos, pero tampoco el OLDAP solo. Definitivamente es una responsabilidad compartida, pues. No es el objetivo de OLDAP ni mío o del gobierno que el ciudadano va ensuciando y nosotros tras de él limpiando, pues así nunca vamos a terminar. Efectivamente. La cosa es que los dos vayamos y que el ciudadano deposite la basura donde debe de depositarle, no la agarre y la tires al suelo, a la calle o al arroyo. O al arroyo. Sigue siendo un grave problema la situación de los arroyos. Lotes baldíos, que ahí fíjate que hemos trabajado bastante en ese aspecto. La gente creo yo que era falta de darle seguimiento, porque te puedo mostrar ahí los datos que tenemos en este año transcurrido, que llevamos un poquito más del año, de las personas que hemos visitado, que el vecino se queja de que el lote baldío está sucio. Vamos y lo visitamos, buscamos al dueño, lo notificamos, le damos unos días de prórroga, para que limpie. Okay. Y sí se pone a limpiar la gente. Apoyamos nosotros en ciertos casos que nosotros vemos que sí realmente lo requieren, los apoyamos para retirar la basura. Los otros casos que ya vemos nosotros, pues les cobramos una cantidad módica, ¿no? Pero la gente sí, yo creo que aquí vamos bien. La cosa era darle seguimiento al ciudadano también, ¿no? Okay. Porque somos medio dejados, pues, o dejados y medio. Dejados y medio. Entonces sí el gobierno con lo que le corresponde, dándole seguimiento, la gente sí se pone las pilas. Sí responde. Sí responde. Okay. En casos excepcionales, como como cualquier situación, pues hay unas personas que se ponen ahí medio resistencia al cambio, pues, que por ejemplo te puedo poner un ejemplo, un negocio que tiene un local en su casa ahí, que se dedica, no vamos a decir nombres, que se dedica a cierta negocito ahí en su casa, pues, pero tiene todo afuera. Okay. Y tiene 7, 8, 10 años trabajando así. Entonces le llegamos nosotros para que se regularice, que está tapando la banqueta, o un taller, o un yunque. Oye, pero si tengo toda la vida trabajando así, pues sí, pero si queremos un cambio, pues necesitamos hacer las cosas diferentes, pues. O sea, si tus situaciones, por ejemplo, donde son flagrantes las faltas administrativas, por decirlo así, la contaminación, la imagen, el estar invadiendo la vía pública, así situaciones así, pues es que yo creo que ese es el momento precisamente de llegar al punto donde debemos trabajar en coordinación los medios de comunicación y las dependencias, porque todos los reportes ciudadanos que nosotros le hemos hecho al OLDAP los has atendido de inmediato. No, pues de eso se trata y para eso estamos aquí, Juan Carlos, para servir al ciudadano. ¿Ha servido entonces denunciar en cierto modo las situaciones? No, claro, definitivamente es como si tú tienes un negocio propio, privado, y tiene una queja de un cliente tuyo. Si no te la haces saber, pues a veces ni te enteras, pues. Entonces, si el ciudadano, nosotros hacemos lo propio, pero si el ciudadano nos habla por alguna queja o reporte o no queja, pues alguna sugerencia, pues yo inmediatamente tomo acción, pues, para mejorar. Igual te comento, es el seguimiento que la gente, que a veces los ayuntamientos no le damos en conjunto con el ciudadano. Porque te digo, la gente que visitamos a veces se pone rejega porque te dice que así lo ha hecho siempre, pues.
Por ejemplo, un taller que tiene los carros afuera y casi te deja un solo carril en la calle y los demás están construyendo hasta la banqueta, pues te dicen que así lo he hecho siempre. Ese es el comentario. Pero yo al inspector que traemos ahí, yo le digo el estudio que aquí no vamos a echar la caballada encima al ciudadano. Es parte de la concientización, creo yo. Y yo creo, y siempre me he manejado así, que yo creo que hablando nos entendemos. Hablando nos entendemos, creo yo que con una buena explicación de por qué queremos ese cambio, la gente entiende, pues. La gente entiende, nada más que nos resistimos un poco al cambio porque... Pero sí ha habido buena respuesta. Por ejemplo, sí, digamos ese taller, después de que te dice el primer no, después de unos días, unas semanas, sí cambia. Sí. Eso es la manera. Está funcionando. Y nosotros le damos el seguimiento. Pues. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos una semana y ya no volvemos, pues de cuenta que no pasó nada. Pues. Exactamente. Hay que darle un seguimiento y ese seguimiento va a repercutir en algo mejor. Entonces, por eso digo yo que esto a lo que nos corresponde a nosotros como OLDAP o en esta dependencia del ayuntamiento, pues es falta de seguimiento cuando se dejan de hacer las cosas para mejorar, ¿no? Entonces, lo poquito, lo mucho que nosotros hemos hecho aquí, pues ahí va repercutiendo en algo positivo. Ese es un tema. Ahora veamos en otro caso otro tema. Ya vimos que necesitamos la concientización al ciudadano, ya vimos cómo está actualmente pues el hecho de que sí efectivamente pues hay una resistencia al cambio, ya vimos efectivamente si el OLDAP está teniendo los reportes, pero son preguntas muy concretas porque a mí se me figura que eso es algo que también muchas veces perdemos de vista. Agua Prieta genera una enorme cantidad de basura, más de la que creemos los mismos aguapretenses, ¿eh? Danos unos datos sobre el respecto, danos datos técnicos, por ejemplo, mira, nos vamos a espantar. Mira, lo que pasa es que como un pueblo o una ciudad reduce la generación de residuos sólidos urbanos, pues es que tengamos conciencia de la utilización de los productos que utilizamos, porque aquí yo la verdad a veces veo una calle y pasamos y la recolectamos hoy, y vuelvo a pasar por las calles que yo transito normalmente, ¿no? Vuelvo a pasar al día siguiente o al día de mañana y ya la barrica ya está llena. Yo no entiendo. Entonces hay ciudades o pueblos donde la cultura es un poquito diferente en la utilización de los productos que utilizamos en las casas, pues, que agarramos la caja, le echamos luego a lo que se desecha, ¿no? A ver, hablemos por ejemplo de la costumbre de los fronterizos. Aquí los fronterizos nos encanta la comida para llevar. Ajá. Aquí en Agua Prieta yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en contaminación es precisamente el hielo seco, los contenedores. Usan mucho espacio, se utilizan demasiado y no son biodegradables y ocupan precisamente la mayor cantidad de las barricas. Porque cada vez que uno voltea a ver una barrica llena, seguro hay contenedores de esos. Sí, mira, ahorita, esta semana iniciamos nosotros con un estudio que creo yo que en unos 10 días podemos tener ese resultado. Vamos a ver por ahí. Es un estudio. Yo te puedo decir los datos ahorita que traemos un promedio alrededor de 70 a 75 toneladas diarias recolectadas, sin considerar los comercios grandes o maquiladoras, que esas no las tenemos nosotros, esas las tiene la empresa Paz, pero más o menos lo que nosotros estamos recolectando, porque nosotros como OLDAP estamos dando el servicio de recolección, traemos un promedio de 75 más o menos toneladas diarias recolectadas. Cuando van ustedes allá, ese estudio, okay, perdón. Permíteme, para terminar ese estudio que vamos a hacer, lógicamente los datos que te estoy pasando es de recolección. Ok, a eso iba. Pero en conjunto con el gobierno del estado, este programa que estamos haciendo, que el gobierno del estado quiere saber la recolección de residuos sólidos urbanos en cada municipio del estado. Okay. Entonces todos los municipios lo estamos haciendo. Entonces nos vamos a ir al fondo del asunto a través de las casas de los ciudadanos. Aquí en Agua Prieta vamos a agarrar
30 casas de diferentes partes de la ciudad. Hay diferentes colonias aquí donde se genera más basura. Entonces es a través de lo que genera el ciudadano. Vamos a dejarle 2 bolsas por 5 días a una casa, a 30 casas, ¿no? De Agua Prieta. Hacer un muestreo. Es un muestreo. Ok. Donde se va a sacar la cantidad de basura orgánica y la cantidad de basura inorgánica. Que lo primero que tendrían que hacer es separarla. Así es. Y algo que definitivamente en Agua Prieta no se hace. Y aunque se hiciera democráticamente la vuelven a junta. Pero ese estudio nos va a servir para tener ese dato. Ok. Ese dato. Igual nos vamos a ir nosotros aquí en Agua Prieta, ya de instrucciones yo de irnos más al fondo. Con ese estudio donde separemos lo orgánico y lo inorgánico. Lo inorgánico vamos a sacar también cantidad de cartón, cantidad de plástico, cantidad de vidrio, cantidad, y nos va a servir también para generar, pero eso va a ser nada más lo domiciliario. Ya hay que considerar otro porcentaje que de lo que es lo comercial, ¿no? Pero y eso ya lo iniciamos esta semana, ¿no? Ya lo iniciamos esta semana, podremos tener los datos yo creo en unos 10 días, más o menos, donde podamos decir ya con este muestreo. Va a ser muy interesante, sí, claro, la verdad. Sí, claro. ¿Quiénes somos los aguapretenses en ese sentido? Porque ahí vamos a saber exactamente la cantidad que ha ido a parar al río de, por ejemplo, plástico, de, por ejemplo, hielo seco, de, por ejemplo, ¿qué más se utiliza aquí mucho? El PET. El plástico, no estamos hablando nada más del PET, lo que es la botellita de agua, sino son muchos recipientes de plástico que utilizan las amas de casa para el cloro, para el suavitel, para todas esas cosas, ¿no? De galones de leche. Pero esto, ¿para qué nos va a ayudar? Por ejemplo, si yo te digo que recolectamos de 70 a 75 toneladas diarias, es la recolección, pero hay mucha gente que la basura la tira en diferentes otras partes, basureros clandestinos, arroyos, como tú decías. Sigue siendo un problema, ¿verdad? En la calle. Entonces, esto es ya irnos más al fondo para la generación, no para la recolección. ¿Para cuánto generas tú? Entonces se va a sacar un promedio de esas 30 casas. A Agua Prieta le correspondieron alrededor de 30 casas según los habitantes que tienen. Y ya después tendremos un muestreo a nivel estado y va a ser muy, muy interesante ver en qué lugar quedamos. Así es. En qué lugar quedamos, porque yo lo vuelvo a repetir, de veras es impresionante la cantidad de basura que se genera en Agua Prieta, porque estamos hablando, por ejemplo, de desechos sólidos y estamos hablando de desechos inorgánicos, pero, de los desechos orgánicos. Dentro de los desechos orgánicos se genera una enorme cantidad también de podas. Aquí en Agua Prieta tenemos especies endémicas como por ejemplo las moras, que acostumbramos a podarlas en esta temporada de frío. Las palmas, acostumbramos a podarlas terminando el verano. Entonces, eso también genera una enorme cantidad de basura. Pero eso, bueno, eso no va a entrar dentro del estudio, ¿no? Lo que es la poda, porque no vamos a nosotros poder pesar eso en las bolsas que le vamos a dejar al ciudadano. Y que muchas veces también eso va a parar a las barricas que ustedes recolectan. Así es, desgraciadamente, ¿no? Pero ojalá y fuera la poda se degrada, pues al fin de cuentas es hoja o es el pero el problema es precisamente cuando eso va a dar al arroyo, a los simplemente que te tapa. Acabo de ver aquí enfrente del Oldar, donde tenían antes estacionar los camiones sobre la avenida 12, ya vinieron a traer un carro de arena, un carro de tierra y a pilar, o sea, exactamente aquí, es que ese es el problema que no aprieta, que lo hemos dicho muchas veces y les hemos hecho el reporte y ustedes lo han atendido de inmediato. Por ejemplo, el día de las jabas enormes ahí, que había un cerro tremendo de jabas a la mitad de la calle. Si te fijaste ese reporte, inmediatamente, pues, digo yo, me gusta estar pendiente también de las redes sociales, porque eso también te ayuda a si se genera un reporte, pues atenderlo, ¿no? Ahí era un terreno a un costado de un super comercial que está ahí, que lo utiliza como bodega y pues genera ese tipo de basura que son las jabas de plástico. Empezó a limpiarlo y lo sacó a la banqueta ahí, a un lado de la calle. Inmediatamente el señor las jabas luego las quitó al día siguiente.
Luego como sacó también un poco de escombro, un poco de tierra con zacate ahí, con basura, pues a los días ya lo levantó, ¿no? Pero si no se le da ese seguimiento, pues ahí puede, a lo mejor el señor cómodamente, o el dueño del negocio cómodamente, pues dice, sí lo voy a tirar, pero lo voy a tirar por allá y lo voy a estar tirando por allá en un mes. Pero ¿qué pasa en ese transcurso del mes? Que la java ya se la voló el viento y anda por media calle. Ahora, sería muy interesante porque esa es otra, desafortunadamente aquí en Agua Prieta. La gente levanta, la gente sí junta, pero va a dar al arroyo. O sea, ese es otro problema. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado si toda la gente que está haciendo esto sigue utilizando pasa. Yo no veo que se utilice pasa. ¿Cómo? De modo particular. Ahorita pasa, me parece que para los particulares es gratuito. El día sábado. Los días sábados. Sí. ¿No se ve un color? No, pues no. No. O sea, como no, todo el tiempo ha sido, ¿no? Desde antes de la administración pasada yo estoy totalmente de acuerdo. Un día gratis, ¿no? El problema es precisamente ese, que sigue dando todo eso ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cuándo se puede empezar a hablar de un esquema de verdad donde se utilice un Estado de Derecho, donde se ponga una multa, donde sí de verdad, por ejemplo, vamos a tratar de pensar que somos fronterizos y que podemos adoptar ciertas costumbres norteamericanas? Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de esa propuesta. Una de ellas es que aquí no hay prórrogas, no hay nada, hay un reglamento. Mira, ¿recuerdas la plática que estuvimos de seguridad pública, ¿no? Con respecto a las multas. Sí. No tengo el dato, Juan Carlos, pero se han generado bastantes multas ya a través de seguridad pública. Bastantes multas, y eso te lo digo porque la semana pasada platicando con el comisario, sí, me decía que ya iban bastante, que me iba a pasar el dato, ¿no? Pero ya se han infraccionado a bastantes personas tirando basura. Eso es muy importante, pero que se sepa. No te estaría mintiendo si te digo el dato, ¿no? Pero ya se han infraccionado a varias personas a partir de esa fecha, ¿no? A partir de la fecha de la plática que tuvimos en seguridad pública a través de los elementos de oficiales de seguridad pública que andan en la calle, que iban a multar, ya se han infraccionado bastantes, me comentaba el comisario. Se hablaba de la gente que va tirando basura, por ejemplo, por las ventanillas, que lo sorprendan dejando la bolsa ahí tirada, que sí, es que no puede ser de otra manera. Ahora, el asunto aquí es de conciencia también, pues. Mira, lo que pasa es que tampoco no queremos pagar absolutamente nada cuando generamos también basura, pues, porque es algo que de alguna manera pues tiene un costo, pues, para cualquiera que disponga la basura, ya sea el municipio o sea la empresa PASA, pues. Igual cuando recién cerramos el basurón que tenía el ayuntamiento, tuvimos alrededor de un mes y medio, un guardia exclusivamente para estar desviando a la gente que no estaba enterada o que no quería ir a PASA. Tuvimos de planta, tuve yo el inspector en la avenida 33 al final, porque la gente llegaba y miraba que el relleno ya estaba cerrado, estaba el guardia y les decía, ¿sabe qué? Allá está PASA, está en tal dirección. Y la mayoría de Aguaprieta sabemos dónde está PASA porque tiene muchos años. No es una está empresa, a un lado del relleno. Pues. No es una empresa primeriza, pues tiene muchos años. Entonces los desviaba para allá, les decía, el sábado es gratis, ahorita va a pagar tanto por los kilos que traiga según lo que le marque la báscula. Y la gente no, pues se iba a otras partes. Igual allá tenía yo el inspector al final de la avenida 33 y ahí los encaminaba hasta PASA, pues. Ahorita ya se redujo eso, pero fue el inicio del cambio, ¿no? Igual no nos gusta pagar nada, pues ese también es otro detalle, que todo lo queremos también gratis. Pero si tú desocupaste en tu patio un descacharre, algo que es generación tuya, pues que ya es basura que no te sirve, o te pusiste a limpiar tu patio, pues también te corresponde pagar una parte, pues. Que sí serían por lo menos unos 50, 60, 80, 100 kilos a lo mejor. A lo mejor. Sí. A lo mejor.
bueno, ya si levantas un poquito tierra, zacate, te lleva... Las pero podas se famosas, empieza, ¿no? sí, todo eso. pero Por se ejemplo, empieza. tú limpias un corral grande, sí sacas una camioneta. Pero igual, pues esto es como yo les comento, es mucha de conciencia. Oldad puede tener el doble de los recolectores que tenemos aquí, personal en exceso y todo el equipo de infraestructura que tenemos, pero si no entendemos como ciudadanos que entre menos ensuciemos o depositemos la basura en su lugar, no vamos a mejorar aquí. Yo puedo estar detrás de los ciudadanos y nunca vamos a terminar eso, pues. Entonces esto es de conciencia. Hemos venido todo el año dando pláticas en la escuela. Ahorita vamos a reiniciar otra vez. Dejamos de darlas por las vacaciones largas estas de los periodos escolares. No las hemos reactivado. Iniciamos la otra semana ya a dar plática lo poquito que falta del año. Pero eso es muy importante. Empezar con los chiquitines, pues. Ya la persona mayor o ya uno como más mayor, tenemos ya unos hábitos ya más difíciles de cambiar, pero los niños son unas esponjas. Tienen una esperanza. Y hay que buscarle también pues, de esa manera, ¿no? Igual también otras campañas, no hemos dejado de nosotros como ayuntamiento, como Oldad, poner el ejemplo de los sábados de limpia. Yo creo que, Juan Carlos, los 16 años que yo tengo aquí en Agua Prieta, Ajá. que aquí tengo yo un negocio propio y tengo mi familia, tengo mis hijos en la escuela, yo ya me siento aquí aguapretense, ¿no? Okay. Pero yo creo que a mí no me había tocado, no recuerdo yo, tantos sábados de limpia seguidos, y por instrucciones del alcalde, desde que empezó su administración, nosotros no nos vamos a cansar. Bueno, pues adelante, yo dije... Ya llegaron a 60, ¿no? Pues, si tú sacas los sábados en un año... Son 52. 50 y tanto, ponle 50, pues. 50 pero sí, pegaditos sí ya le llegaron. Sí, yo creo que ahí están las muestras. Tú entras a la página del Face de Oldad, la página de las redes sociales del ayuntamiento, vas a ver que todos los sábados, la mayoría, si es que no lo hemos hecho es por el clima, cómo ha estado. Sí, han sido contados, la verdad. Porque ha habido otro evento que se empalma y nos vamos para allá, de otra dependencia, pero la mayoría. Entonces, yo digo, el ciudadano a lo mejor estaba impuesto a otro sistema, o estábamos impuestos a otra manera, pero cuando el ayuntamiento va poniendo el ejemplo, yo creo que el ciudadano va siendo un poquito consciente. Es como, por ejemplo, decir, vas por una calle y vas tomándote un cafecito con un vasito, y ves la calle toda cochina. Tú dices, si tiro el vaso en la calle ni se va a notar, porque está toda cochina, ¿no? No pasa nada. Pero si mantenemos esa calle limpia y te vas por la misma ruta y vas tomándote el cafecito, te aseguro que hasta te pega un poquito en la conciencia tirar ese vasito. ¿Por qué? Porque te dan muchas vueltas aquí, a lo mejor me van a ver, o dices tú, pobrecito los muchachos de que me hayan limpiado aquí, si fue Oldad, si fue... O cómo voy a ser yo el único cochino. Exactamente. Entonces vamos poniendo ese ejemplo y yo creo que vamos agarrando conciencia. Y esto es un proceso a lo mejor un poco tardado, pues, pero yo pienso que tiene solución. Todo tiene solución, pero a lo mejor unas cosas como la resistencia al cambio y otras cosas que no se le demos seguimiento, pues no vamos a mejorar, pues. Pero la gente, yo pienso que no. Yo pienso que la mayoría de la gente, Juan Carlos, en Agua Prieta, no queremos vivir en un trochil, en un cochinero. Habrá excepciones. Con esa le queda. Habrá excepciones, bueno. pero Sí. la verdad, la mayoría no queremos vivir en eso. No. Creo yo que no. Entonces, yo pienso que sí hemos venido mejorando. A lo mejor no lo suficiente como uno quisiera, yo quisiera mucho más, pero también necesitamos también muchos otros recursos también para poder hacerlo mejor, ¿no? Igual mucha capacitación, mucha concientización, perdón, que la gente entienda. A lo mejor será un poquito tardado, pero con mucha constancia, ¿no? David, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, pues de nada, Juan Carlos, estamos a la orden. Igual, pues traemos ahí varios programitas, nos llegaron ahí bastantes arbolitos para la gente, de los ciudadanos, que es la gente... Para la reforestación. Para la reforestación. Pueden venir a solicitarlos aquí. Sí. Es calle 7, avenida 11 y 12. Acabamos de la oficina. Acabamos de meter ya otra de los triciclos, ¿verdad? Que viene repercutido ahí, no sé si has visto la avenida 20, ahí se la pasa uno de los triciclos que metimos hace como 2 meses. Ah, sí, que está limpiando los camellones, ¿no? También lo vimos ahí en la carretera federal, un señor, por ahí en la avenida 6. Acabamos de meter otro esta semana acá en la Internacional, ahí va a andar, ahí en la Internacional limpiando, pues ya de permanente, ¿no? De que se la pasen ahí. Y pues se trata de ir avanzando. Yo pienso, cuando entramos aquí en la administración, yo vine aquí a poner mi granito de arena, porque sí quiero y aprecio Agua Prieta, aquí vivo, y quiero que esto mejore. Igual pues ayudarle al alcalde desde su inicio para avanzar, para seguir, para mejorar, porque la verdad, y creo que ni tú ni cualquier ciudadano podrá negarlo, que el servicio de basura o la ciudad está en pésima condición. No Sí. te voy a decir que estemos al 100 o a lo mejor ni al 90, pero de que hemos mejorado, hemos mejorado. Igual no nos vamos a quedar con lo mismo que hemos avanzado. Ahorita traemos otros proyectos para otras unidades recolectoras que también me hacen falta, ¿no? No dejan de hacer falta. Igual el asunto de la disposición de basura, ya hicimos, se vence este mes el convenio con Paz. El convenio que hicimos con Paz, pero ya lo renovamos por 1 año más. Ah, siempre sí, vino muy bien, qué bueno. Esa es la nota, por ejemplo. Ya lo renovamos por 1 año más. Hay disposición, yo creo que por eso te decía yo al principio, todos nos entendemos platicando y hablando. Mira, David, creo que con eso podemos coronar esta entrevista muy, muy bien, porque esa es precisamente la diferencia que podemos marcar ahorita sí. Ahorita sí nos acabas de dar un claro ejemplo entre cómo recibiste tú una ciudad en una crisis sanitaria y cómo se encuentra 14 meses después. Con el simple hecho de que se haya cerrado el relleno sanitario que se estaba manejando aquí, y con el hecho de que nos dices que ya prácticamente 1 año, 4 meses vamos a tener el servicio de PASA, creo que ya es una gran diferencia. Ahí sí ya se ve una gran diferencia. Y es importante mencionarlo, que esto es con un costo justo. Lograron una negociación en ese sentido. Yo no vamos a hacer algo que no beneficie a la aguapretense, porque al fin de cuentas nosotros como aguapretenses somos lo que pagamos de ahí, ¿no? Lo que se gaste. Igual a mí me gustaría, imagínate que no generáramos tanta basura y yo en vez de 7 recolectores trabajando trajera 2 nomás, porque somos una ciudad donde no se genera mucha basura, entonces no nos costaría tanto, pues, ¿me entiendes? O sea, igual que no tuviéramos ese gasto de andar limpiando la ciudad, teniendo 40 personas para limpiar la ciudad en barrido, gastando unidades y todo eso, en combustible. Pues imagínate, no tuviéramos ese gasto. Imagínate que toda esa mentalidad, toda esa conciencia de lo que hemos estado hablando, o que la gente dice que este problema es de conciencia, reduciríamos el gasto que nosotros traemos, pues. Pues para no dejar el tema así pendiente, y en ese tema de conciencia también hablábamos precisamente de esta situación de qué tal si sacar la basura de los hogares un día específico a la semana, o volver a lo mejor a aquella costumbre de la campanita cuando los camiones pasaban y hasta entonces la gente sacaba la basura a la calle, porque el estar dejando los contenedores, la basura en las barricas afuera al aire libre está generando que los perros estén regando la basura por todos lados.
Sí, igual pues el perro callejero. Y hasta el de perro, alguna- hasta el perro doméstico, porque también. hay una grave situación también con los perros domésticos. Es lo mismo. El perro callejero pues de alguna manera quiere comer, ¿no? Sí, Y no es que porque la barrica esté ya sobre llena o llena, a veces ya el perro ya brinca y la barrica pues pasó ayer el recolector y tiene un cuarto. dos bolsas a lo mejor. O una bolsa. Una bolsa. Más fácil de Sí, tirarla. todavía más fácil de tirarla. Sí. Que el perro ya se brincó y la jaló y se tiró. Por eso yo creo que sería mejor que esa bolsa saliera del hogar hasta el día que va a pasar la basura. Yo creo que este estudio del cual hablábamos ahorita nos va a servir mucho también para nosotros como municipio en muchos aspectos. También porque las áreas que estamos seleccionando vamos a ver qué tipo de basura se genera, dónde pudiéramos hacer a lo mejor una prueba piloto. Así, por ejemplo, yo veo en Hermosillo que no hay barricas. En Hermosillo no hay barricas. Por ejemplo. Nada más he tenido yo reuniones en Hermosillo con las diferentes personas que se cargan de los servicios públicos de la ciudad, en Cananea, Naco, Nacosar, y seguimos haciendo lo mismo. Tenemos las barricas. ¿Tenemos Aquí en todo lo que es el área de esta zona, Sí. tenemos las barricas afuera o por dentro del patio, Sí. pero manejamos barricas. Entonces, pudiéramos con este estudio agarrar, según el estudio, una zona, es una prueba piloto donde no, pues como le hacen en Hermosillo, pues. A lo mejor si tú quieres la barrica, pero adentro del corral. O sea, la única diferencia es que no esté en el alcance de los perros. Eso es todo lo que se le pide al ciudadano. Y que cuando pasa el camión, a lo mejor con la campanilla, entonces sí, abrir la puerta, sacar la barrica, entregarla. Lástima, por ejemplo, a lo mejor sí es por la ruta recolectora de noche, pero si se sabe que esa noche van a pasar, pues nada más dejarla ese día fuera. Sí, bueno, pues es que nosotros empezamos a trabajar desde las 4 de la mañana. 4 de la mañana, ese sería cuestión. Ya. David, muchísimas gracias. Ahora estamos a la orden, Juan Carlos, y gracias. Gracias, ahí estamos.